Hola a todas y todos, esperando que estén muy bien desde el programa Pulso. Hemos estado siguiendo las recomendaciones de las autoridades de salud de gobierno, quedándonos en casa, pero hoy, gracias a la tecnología, transmitimos vía Facebook Live con la ayuda de la aplicación Zoom nuestra 16ª transmisión. Este programa es un espacio que busca analizar los principales acontecimientos, fenómenos y escenarios que acontecen en el panorama internacional. Y con esto queremos brindarles a ustedes opiniones e insumos que no necesariamente responden a la línea editorial, sino que pretenden que cada uno de ustedes pueda construir su propio criterio. Les acompañamos Percy Rodríguez y quien les habla, Gerald Solano. Bienvenidos. Antes de abordar nuestro tema de fondo, que hemos titulado Fake News, noticias falsas en la política internacional, vamos ahora a nuestra sección de noticias internacionales. Es hora de tomarle el pulso al acontecer internacional. BBC News titula que el coronavirus se compara con las muertes precisamente de COVID con las principales causas de mortalidad en el mundo y en América Latina. Y hace un recuento precisamente de algunas de las principales causas de muerte en el año 2020, ¿verdad? En las cuales hemos encontrado muertes por diabetes, por problemas cardíacos, es decir, por una serie de enfermedades que muchas veces esas estadísticas han pasado desapercibidas para la mayoría de la población y que hoy precisamente el COVID-19, las muertes producto de la COVID-19 se suman a esta lista. Definitivamente una pandemia y una situación que ha venido a prácticamente dejarnos un lamentable saldo de más de 280,000 personas fallecidas en todo el mundo desde el 9 de enero, cuando se registró la primera muerte en la ciudad de Wuhan, China. La agencia AFP nos dice decenas de muertos en Afganistán en ataques a un hospital y en un funeral. Esta noticia es una noticia muy triste. Un grupo de terroristas entraron a un hospital. eh, Era un escuadrón suicida que lo que estaba buscando era de alguna manera eh, golpear el funeral que se estaba llevando a cabo, además de un comandante de la policía de Afganistán. En, en este hospital, que además es administrado por Médicos Sin Fronteras, muchísimos de las personas que estaban ahí, estamos hablando de casi 40 personas, fallecieron, además de los heridos, por un ataque terrorista en estos momentos de pandemia mundial. Por su parte, el periódico New York Times, en su, ¿verdad?, sección o versión en español, titula Argentina otra vez al borde del incumplimiento de pagos, ahora la pandemia agrava la crisis. Si bien es cierto, hemos venido abordando a lo largo de nuestro programa varias de las repercusiones que tiene el coronavirus en los diferentes países, el caso de Argentina es uno que llama la atención y que preocupa porque precisamente antes incluso de la llegada del coronavirus ya se agudizaba una recesión y se habla de un posible incumplimiento de un pago de alrededor de 66,000 millones de dólares. Como hemos mencionado y hemos analizado desde este programa, uno de los principales impactos que está teniendo el coronavirus es precisamente en la capacidad que tienen los estados y particularmente en aquellos estados con un déficit fiscal importante, con un nivel alto de endeudamiento, como es el caso de la Argentina, lo cual pondría al país en un default que trae grandes preocupaciones y no le estaría, digamos, señalando un camino venturoso una vez post-COVID-19, lo cual agudizaría ya la crisis social, ¿verdad?, que estaba viviendo esta nación de América del Sur. Sí, otro país que está en problemas, Gerald, con respecto a su situación es Australia. A partir, digamos, de la suspensión de importaciones de ganado que ha hecho Australia, que ha hecho China,
de ganado de Australia en plena disputa por el coronavirus. Esta noticia la da Reuters, la agencia internacional, y lo que ellos plantean, nuestros, eh, eh, nuestras personas, nuestros amigos que nos siguen en este programa, recordarán que la semana pasada dimos la noticia de que China estaba manejando Australia, estaba amenazando a Australia para que no realizara investigaciones con respecto al origen del coronavirus. El embajador de China en Australia había amenazado al gobierno con parar la exportación digamos, de Australia hacia China de vinos, pero en este caso comenzaron con la parte ganadera. Bueno, es una forma de amenazar, de cumplir una amenaza terrible, porque al final los organismos internacionales y diversos países han hablado de la importancia de que China sea transparente en explicar cuáles han sido los orígenes del coronavirus, del COVID-19. Eso no ha estado claro y se ve que China va a tratar de evitar a toda costa, comenzando con esta censura a Australia, de que se le investigue. Por su parte, El Mundo de España se titula Test para 11 millones de personas tras el nuevo foco de coronavirus en Wuhan. ¿Verdad? El pasado fin de semana, Wuhan rompió un récord de 35 días consecutivos sin tener nuevos casos de contagio y desde el 8 de abril la ciudad estaba inmersa en una vuelta paulatina a una, digamos, relativa normalidad, como se ha mencionado, y ante este nuevo brote iniciará, digamos, un nuevo testeo. Y aquí es importante, como lo hemos señalado en otros programas y como lo han señalado las autoridades, que precisamente de ahí la importancia de tener protocolos y de tener claras las reglas en las cuales se va a ir poco a poco, ¿verdad? Volviendo a esa relativa normalidad o a esa, por lo menos, digamos, reactivación de la economía, porque existe el peligro de un, digamos, nuevo brote, ¿verdad? O lo que denominan algunos de los especialistas como una segunda ola, que podría, digamos, tener todavía implicaciones mayores a las que hemos sufrido en el primer trimestre de este 2020. Y ahí hay que tomar, digamos, en consideración, Percy, creo que es importante hacer, digamos, el llamado precisamente a acatar las directrices de las distintas autoridades. Hemos visto este rebrote en países como Alemania, Corea del Sur, ¿verdad? En esta titular hablamos de Wuhan, en China, y que precisamente en el caso de nuestro país, de no acatar y seguir las indicaciones, ¿verdad? Podríamos eventualmente sufrir un repunte de contagios. Y aquí, digamos, lo más importante de entender, claro, es que ahorita no tenemos una vacuna, no tenemos un tratamiento, por lo cual un rebrote de la enfermedad podría, digamos, traer complicaciones a nuestro sistema de salud. Sí, este tema del coronavirus se las trae. Hay muchos temas que quedaron pendientes, ¿verdad? Pendientes a nivel de inconformidades con los gobiernos de muchísimos países. Este es el caso de Hong Kong. El periódico El País de España intitula Las protestas en Hong Kong comienzan a reactivarse y dejan más de 200 detenidos. Parece ser que en las últimas horas una serie de manifestantes en las principales calles de Hong Kong han vuelto a manifestarse, lo que ha generado una reacción muy fuerte por parte del gobierno. Sí, por su parte, Sputnik News titula que Rusia podría eventualmente entrar en una nueva etapa de la lucha contra la pandemia y hace una pregunta si es posible vencer el coronavirus, dado que ha pasado al segundo lugar en el mundo por número de infectados de COVID-19. Está previsto que en cuestión de días el número sobrepase las 250,000 personas contagiadas. Y aún así el país se está preparando para salir gradualmente de ese régimen de aislamiento. Y acá, digamos, lo hemos señalado ya en otro momento en el programa, y es precisamente que esto ha golpeado a todos los países, no importa si han sido países desarrollados, países con alto nivel, digamos, de desarrollo
desarrollo tecnológico, países en vías de desarrollo, y precisamente vamos viendo cómo el virus se va comportando de diferentes formas. En este programa hemos mencionado algunos casos que se han considerado como casos, digamos, en un manejo tal vez en una primera instancia exitosa, pero tenemos que también tener claro que la información cambia todos los días, que es un virus nuevo que no conocemos cómo se comporta, y en este caso estamos viendo que Rusia, un país del que habíamos escuchado muy poco en los, digamos, en semanas anteriores sobre el nivel o la rapidez con la que el virus estaba propagando, hoy se titula precisamente esta noticia que preocupa definitivamente a la situación que estamos enfrentando. Ahora, hay países, Gerald, que han generado eh, que la enfermedad, que la pandemia del COVID-19 han venido a sumarse a otras epidemias que ya tenían. Es el caso de varios países de África. El medio de comunicación de Médicos Sin Fronteras ha planteado precisamente un titular que dice: la lucha contra la COVID-19 ya está afectando a vacunaciones esenciales como la de sarampión. Recordemos que algunos países como la República Centroafricana, como la República Democrática de Congo o como Chad, han venido enfrentando epidemias que son mortales, como tiene que ver la de sarampión. Y bueno, lo que están hablando Médicos Sin Fronteras es que ellos están haciendo un doble esfuerzo. Es decir, están combatiendo en esos países la emergencia del sarampión y en este momento pues se ha sumado la de la COVID-19. Sí, y finalmente el país titula: el gobierno de Nicaragua ordena entierros express que avivan las dudas sobre las muertes por COVID-19. Expertos advierten de un ascenso rápido de la curva de contagio, mientras la vicepresidenta Murillo tilda especialistas críticos de cerebros deformes. Definitivamente una situación, ¿verdad?, que a nosotros como país vecino digamos, nos preocupa el manejo que se está haciendo en el vecino país, ¿verdad?, del norte, Nicaragua, pero que definitivamente es un tema que preocupa desde el punto de vista de crisis sanitaria, desde el punto de vista migratorio, desde el punto de vista incluso económico, ¿verdad? Es decir, esta temática, y así lo ha manifestado el presidente también, se ha estado discutiendo en el marco del SICA, por lo que definitivamente habrá que seguirle el pulso desde nuestro programa. Muy bien, estas son las noticias que teníamos para hoy. Déjame introducir, Gerald, que me sucedió en una de las noticias que estaba revisando acerca del periódico El Comercio de Perú, la noticia de que el presidente Fujimori, que estaba planteando, digamos, un recurso para poder salir de la cárcel, el Poder Judicial se lo deniega. Lo que quiero contarte es que hoy, que nuestro tema de fondo va a ser más adelante, el tema de las noticias falsas. Yo recuerdo haber visto en algún momento la muerte de Fujimori como una noticia. Y hoy que vi, y evidentemente era una noticia falsa, pero hoy que vi la noticia de que le rechazan este recurso que él interpuso, inmediatamente lo que pensé fue: mira, vi una noticia falsa, me la creí, y hoy cuando vi el periódico de Perú, me asombró ver bueno, que ahí sigue con los problemas judiciales que él ha venido a afrontar. Sí, definitivamente un tema que hay que seguirle el pulso y que hoy vamos a abordar con más detalle con nuestro invitado especial. Continuamos con nuestra sección del personaje de la historia. Hoy vamos a hablar sobre el arqueólogo William Henry Holmes, quien tuvo un papel protagónico en desmentir una serie de teorías y noticias falsas sobre la historia de América. Sí, es correcto. Bien, hoy vamos a hablar de un personaje muy interesante. Él era un arqueólogo famoso a finales del XIX. Él había sido topógrafo, antropólogo, cartógrafo, geólogo. Tuvo incluso un doctorado honoris causa de la Universidad, de la Universidad George Washington, y trabajó finalmente con el Instituto Smithsoniano. Bien, Henry Holmes
ha sido un personaje que nos ha llamado muchísimo la atención, porque estuvo en el centro de un debate que se generó en aquellos años en que había mucho trasiego de piezas arqueológicas, y no es que ahora no las haya, hacia Europa. Y en muchos casos habían ventas que hacían diversas personas, en algunos casos eran falsas las piezas, y llegaban incluso a los museos de Europa como piezas originales por parte de algunos coleccionistas que a su vez las compraban en tiendas. Es decir, habían tiendas en Europa que vendían supuestas piezas, entre comillas, arqueológicas de América, de los pueblos originarios, de los pueblos precolombinos, si se les quiere llamar así. Bueno, en el caso de este antropólogo, él comienza a estudiar uno de los temas de las noticias falsas más, digamos, que más habían corrido en los medios de la época, cuáles eran las famosas calaveras de cristal. Algunas personas, tal vez de mi generación, recordarán aquel programa famoso de Indiana Jones que se llamaba algo así como En busca de las calaveras de cristal. Este tipo de películas eran unas imágenes bastante poderosas. Me parece que la película El Fantasma también hace alusión a este tipo de, digamos, de cristal de cuarzo. Ha sido utilizado por muchos grupos, por Hollywood, pero también hasta por sectas y algunas religiones como dándole poderes mágicos. Y estos poderes mágicos venían de que las calaveras eran ni más ni menos que habían sido hechas por los mayas o los aztecas, en algunos casos se decía que hasta por los olmecas. Bueno, resulta ser que en aquellos años este arqueólogo realizó a finales del siglo XIX un artículo científico que tituló El comercio con antigüedades mexicanas espurias. Él lo publicó en la revista Science, es decir, en un medio de comunicación de la época, una revista científica acreditada, y él, como curador que era del Instituto Smithsoniano, planteó en aquella ocasión que no, que esas calaveras eran en realidad, eh, producto de algunas personas que trabajaban en Alemania, en talleres alemanes, y que su origen era del siglo XIX. Bueno, el tiempo le dio la razón a este arqueólogo, porque recientemente se hicieron unos estudios con esos microscopios electrónicos que existen ahora, que ven los cortes que se realizan, y efectivamente se detectó que las calaveras, tanto la que está en el Museo Británico como la que había estado en el Museo de Trocadero en París, la llamada calavera de París y la calavera que está en el Museo Británico, pues resultaron ser falsas, resultaron ser invenciones de artesanos del siglo XIX. Por lo tanto, de alguna manera se calificó, se certificó aquello que este arqueólogo había tratado de explicarle al mundo. Imagínense ustedes que las calaveras estaban en los principales museos del mundo. Algunas habían sido hasta vendidas por Tiffany's en Nueva York. Y bueno, al final lo que se prueba es que noticias falsas han habido a través de la historia, y que estas noticias, pues hoy conversaremos un poco más sobre cómo enfrentarlas, sobre cómo descubrirlas, sobre qué productos, qué productos generan en las personas, en las sociedades, en los regímenes políticos nacionales e internacionales. Bueno, definitivamente muy interesante el personaje del día de hoy y nos introduce precisamente a nuestro tema de fondo. Así que les agradecemos por continuar con nosotros, llevándole el pulso a los acontecimientos globales. Ahora damos inicio con nuestro tercer bloque, en el cual vamos a analizar el tema las fake news en la política internacional
Y les comentamos que nuestro invitado, el doctor Gustavo Román Jacobo, tuvimos una conversación precisamente con él, ¿verdad? Hicimos la grabación, dado que no nos podía acompañar en vivo por un tema de agenda, pero aquí va a estar la grabación de esa conversación y por supuesto que estaremos respondiendo algunas preguntas una vez que finalice digamos, este espacio y continuaremos con nuestro programa como lo hemos hecho siempre. El doctor Gustavo Román Jacobo es licenciado en Derecho con un diplomado en Estudios Europeos Avanzados en Comunicación Política e Institucional. Es máster en Marketing en Comunicación Política, perdón, en Marketing, Consultoría y Comunicación Política en la Universidad de Santiago de Compostela y es doctor en la Sociedad de la Información y Análisis Crítico del Discurso de la Universidad Complutense en Madrid, España, además de asesor político del Tribunal Supremo de Elecciones. Muy buenas noches, Gustavo. Muchas gracias y bienvenido al programa Pulso Global. Muy buenas noches, Gerald. Muy buenas noches, Percy. Y gracias a ustedes. Un honor estar en Pulso Global. Muy agradecidos en tenerlo por acá y estamos esta vez con una noticia bastante importante, con un tema bastante importante, cuál es las noticias falsas y qué es lo que está pasando tanto en Costa Rica como en el mundo. Interesante, pero que es un tema que de alguna manera a todos nos ha pasado dudar sobre si una noticia es falsa o es verdadera. Sí, creo que ahí, Gustavo, podríamos empezar tal vez un poco Ciertamente. con el concepto de posverdad. Qué difícil. Es complicado. Es un término acuñado cuando lo utilizó a la cobertura noticiosa que se había dado de la guerra en Irak. Y ahí quedó. La palabra no se utilizó más y en realidad resurge y se convierte incluso en la palabra del año en el año 2016 al calor de 3 acontecimientos puntuales que fue el Brexit en Reino Unido, la elección de Donald Trump en los Estados Unidos y el referéndum en Colombia. Y es en ese momento que empieza a utilizarse de manera masiva, al punto, como decía, que el diccionario de Oxford la calificó como la palabra del año y le dio una definición lexicográfica sin mayor profundización teórica, como suelen ser las definiciones de diccionario. Pero ha sido objeto sobre todo de uso por parte de los periodistas, con poca entrada en la rigurosa del término, sobre todo desde la parte, desde los estudios filosóficos, con excepciones, que son los que podrían darnos una conceptualización más sólida para saber de qué estamos hablando. En cualquier caso, yo suelo decir que más importante que una definición, que podemos ensayar una definición, pero más importante que eso son los efectos que está teniendo sobre la vida de las personas y sobre los sistemas políticos incluso. Ocurre como con el populismo. Hay bibliotecas enteras de discusión sobre qué es el populismo y sin embargo cuando uno lo ve lo identifica claramente. Sí, y es interesante principalmente ahora en escenarios, por ejemplo, como una pandemia, ¿verdad? Como en un caso de una crisis, donde empezamos a ver elementos que juegan a la hora de hacer, digamos, toma de decisiones. Por ejemplo, la desinformación, el tema de que empezamos a encontrar una serie de incluso de material muy bien elaborado
¿verdad? Es decir, hace unos días, y por ahí lo tengo para hablarlo más adelante, un famoso video de una doctora que en apariencia se iba a ganar un premio científico y que hace todo un reportaje hablando de un plan conspirativo de esta, digamos, de esta pandemia, y que empezamos a ver cómo la gente lo visita, empieza a reproducirlo, empieza a compartirlo y se convierte en una verdad. O sea, y sacar de esa verdad está complicado. La gente empieza a Sí, creerlo. sí empiezan, y es paradójico que sea ese el término, empiezan a viralizarlo, ¿verdad? En el acto del compartir, que se comparte por razones muy distintas, ¿verdad? Hay personas que comparten ese tipo de contenidos por preocupación, porque quieren que un familiar, un ser querido, tenga una información pronto. Hay personas que las comparten simplemente por ese gustillo, ese periodista que todos llevamos dentro, que le gusta ser el que da la primicia y el que le cuenta a los demás algo que los demás hasta ese momento todavía no saben. Hay algunas personas con un poquito más de ego que lo que les satisface es sentirse como los que están revelando una verdad oculta que el gobierno o los medios de comunicación oficiales no quieren que sepamos, y ellos tienen esa verdad que nos van a dar a conocer. Hay muchas motivaciones para la gente de a pie como nosotros. Y luego hay otras motivaciones más planificadas y ejecutadas de manera más sistemática, de campañas de desinformación con intereses más oscuros. Yo recuerdo que tal vez uno de los momentos a nivel internacional en que noticias falsas de alguna manera cambiaron el rumbo de un país fue en el caso de la elección del presidente Donald Trump. Eh, Ahora los republicanos dicen que eran hackers ucranianos, mientras los demócratas insisten en que han sido hackers rusos. Lo cierto del caso es que fueran unos u otros, hubo una penetración en la cultura norteamericana, en la forma de pensar, que finalmente redundó en que un presidente que en principio parecía, de acuerdo a las encuestas, no iba a ganar, de un momento a otro ganó. Recuerdo también en algún momento la elección del el presidente Rajoy en España, cuando se dieron los atentados de marzo, y que en ese momento se dio una campaña de desinformación, incluso por parte del mismo gobierno, que después, al conocerse la verdad, hizo que el candidato Rajoy, más bien que era el que, bueno, su presidente, pero en esa campaña la perdió, siendo que era una campaña, todas las encuestas decían que iba a perderla, a ganarla en manos de y al final la gana Zapatero. Así es. Hay una cita, don Gustavo, de un historiador que se llama Mark Bloch. Mark Bloch en algún momento escribió un artículo sobre el que llamó Las reflexiones de un historiador sobre las falsas noticias de la guerra. Este escritor, estamos hablando de los años 40, principios tal vez de la Segunda Guerra Mundial. Él muere a manos de los nazis. Él es parte de la resistencia francesa y dice esta frase en uno de sus, en ese ensayo, dice: de todos los venenos capaces de viciar un testimonio, la impostura es el más violento. Oiga, los tendríamos que decir, de todos los virus capaces, ¿verdad?, de viciar un testimonio, la impostura es el más violento. Pareciera que la palabra en muchas ocasiones sigue siendo más dura que los fusiles de la guerra. Sin duda, sin duda. Tiene un peso determinante. Los grandes movimientos, las grandes decisiones políticas se mueven en buena medida al calor de la opinión pública. Para tomar decisiones es muy importante, y eso lo sabía, por ejemplo, Hearst, cuando influyó para que Estados Unidos fuera a la guerra contra España.
a finales del siglo XIX. Y efectivamente, en el caso que usted mencionaba de 2004, de las elecciones españolas, con una mentira del gobierno, desmontada a través de mensajes SMS, todavía en ese momento sin internet en el teléfono móvil. Pero hay algo diferente, hay algo móvil, con el internet en el teléfono móvil que tenemos hoy y que tiene que ver con el primer caso que usted señalaba de las elecciones de los Estados Unidos. Y es la capacidad de registro de esas tecnologías. Más que tecnologías de comunicación, son tecnologías de registración o de registro de todo lo que hacemos. Hay una serie de actividades que nosotros hicimos durante cientos de años que no dejaban trazas, desde comprar un tiquete de tren hasta compartir una fotografía con un familiar. Eran acciones. Son muchos. Hoy todas esas acciones dejan huellas, generan registros, y esos registros son la base de un negocio mundial, que es el negocio de los datos, y son la base además de colaboraciones que hoy conocemos de las empresas de comunicación y de las empresas de Internet con autoridades estatales, como denunció, por ejemplo, Edward Snowden con las autoridades de los Estados Unidos, o con empresas privadas, como se supo con la revelación del escándalo de Cambridge Analytica. En ambos casos, empresas que capturan estos datos los ven para manipular, para engañar, para burlar nuestras defensas racionales y para elaborar mensajes adecuados para conseguir nuestra voluntad. Y eso es en buena medida también lo que pasó en las elecciones de los Estados Unidos del 2016, aparte del robo de correos electrónicos, el famoso doxing de los correos electrónicos de personas del Partido Demócrata. Así que es algo que ha pasado siempre, pero que ahora está pasando de manera diferente. Y exacto, y ahí precisamente, mientras ustedes hablaban de esos puntos, y usted lo mencionaba, precisamente con el auge de tener internet en la telefonía, digamos, móvil, pero también el auge de las redes sociales, nos empieza a cambiar esa forma en que nos comunicamos, y la cantidad de información, ¿verdad? La cantidad de data que nosotros empezamos a enviar, que estamos compartiendo con nuestra comunidad o nuestro entorno inmediato en esas redes, empieza también a generar esa construcción de esas posverdades o de esa verdad que estaba usted, digamos, iniciándolos al inicio, que después cuesta muchísimo lograr derrumbar ya las percepciones que se crean en la opinión pública. Y ahí es donde tal vez entra a nivel de política internacional un tema bastante, digamos, delicado o de cuidado. Cuando vemos un presidente como Donald Trump diciendo que existe la posibilidad de inyectarse desinfectante o Lysol para matar el coronavirus, ¿verdad? O un presidente como el de El Salvador, Bukele, diciendo que Costa Rica, ¿verdad?, nos está ocultando información, o que algo que está diciendo no es lo correcto en la forma de planearlo, empiezan a aparecer grupos, ¿verdad?, en esa opinión pública, que creen y aseguran que eso que se está afirmando es realmente cierto, y que entonces empieza a deteriorar también los sistemas, digamos, en el caso nuestro. Es común ver personas en redes sociales diciendo que el Ministerio de Salud está ocultando información o que no está revelando la información correcta. Y cuando se les pregunta que por qué lo afirman o por cuál es su fuente, dicen, bueno, es que hasta el presidente de El Salvador así lo ha dicho, ¿verdad? Y ahí creo que hay un gran reto importante, porque precisamente esa cantidad de datos, creo que no hemos sido alfabetizados para saber
cómo manejarnos en esta sociedad de información o de tecnología. ¿Cómo identificamos cuando estamos realmente recibiendo información que es falsa y cuando no? A veces suena sencillo, dicen, bueno, revise la fuente. Si no está en otros medios, hay que tener, digamos, alguna duda. Pero ¿cómo combatir esa percepción de que quien me lo envió fue Percy, por ejemplo? Güey, yo conozco a Percy no me va a mandar una información falsa, pero puedo estar tan seguro de que realmente esa información al final no le llegó y como usted decía, ¿verdad? Nos pegó ahí el gusanito de pasemos esto porque tal vez no lo han visto, es primicia y lo compartí y al final era una información tal vez no exacta o falsa. Sí, los estudios sobre consumo de noticias falsas, sobre por qué coloquialmente nos vamos de pollos con las noticias falsas, eh, hicieron énfasis los primeros años, sobre todo en el partidismo, en el sesgo de confirmación, en el hecho de que terminamos creyendo. Hay iniciativas, aquí en Costa Rica estamos un grupo de ciudadanos, por poner un ejemplo, promoviendo una que se llama Costa Rica Dialoga, que tiene que ver con sentarnos personas con posiciones y con puntos de vista muy diferentes a conversar, a comprender cuáles son las posiciones que tenemos y por qué las tenemos, porque en la medida que esa polarización sea menos radical y es mayor capacidad para detectar a aquellos que mediante noticias falsas quieren llevarnos a eso, a polarizarnos y a tensarnos. Los estudios más recientes apuntan a otro factor para que nos vayamos de pollos con las noticias falsas, y es lo que ellos llaman, yo creo que inadecuadamente, pereza cognitiva. Tiene que ver con la rapidez con la que pasamos de los temas. Nosotros consumimos hoy muchísima más información que en cualquier otra época anterior. Leemos mucho más que antes y nos detenemos poco. Es una lectura muy superficial de una gran cantidad de información y tenemos una motivación a compartir. Repito, sin tiempo para reflexionar y para aplicar pensamiento crítico. Las plataformas de redes sociales están diseñadas para eso. Hay personas investigando precisamente para capturar nuestra atención y para que estemos brincando de un contenido a otro rápidamente y cliqueando de un contenido a otro sin detenernos mucho. Ahí entonces el antídoto es más difícil, porque el antídoto ahí no es rebajar el partidismo y aprender a escuchar posiciones contrarias, sino que el antídoto es bajar un poquito la velocidad y darnos tiempo para masticar y rumiar lo que estamos consumiendo antes de compartirlo. En cosas y uno le responde a la persona, mira, pero ¿no te parece que esto es un poco jalado del pelo? Y la respuesta es, no, yo no lo leí, nada más te lo compartí. Bueno, pero ¿cómo es que compartimos cosas que ni siquiera hemos leído? Sí, o muchas veces... Ese tema es interesante, perdón, el por qué, sí, el por qué la gente comparte, o por qué de alguna manera todos hemos compartido probablemente alguna noticia al calor del tema. Hay un autor, Amorós, que entrevistado por EFE, dijo sobre la noticias con el objetivo de difundir un empeño o una desinformación deliberada. Ahí podemos entender deliberada y probablemente con intereses políticos, intereses económicos, intereses de alguna manera. Aquello que en ciencias sociales siempre nos decían, hay que ver detrás del objeto. ¿Qué hay detrás de la cosa? ¿Verdad? ¿Qué es lo que nos quieren decir y por qué se envía esta información? Pero este autor me llamó la atención porque decía lo siguiente, dice, las noticias falsas nos emocionan o nos indignan.
un planteamiento interesante. Y por eso, decía él, nos provocan una necesidad irrefrenable de compartirlas rápidamente. Así es. Sí, Sí, yo le sí. agregaría, perdón. La investigación hecha por la propia empresa Twitter identificó eso precisamente, el éxito de la noticia falsa para ser retuiteada una cantidad de veces muy superior indignación, miedo, enojo. Entonces, ahí también, Gerald, sería también otra recomendación. Cuando una persona sienta que una noticia, un contenido, le genera una reacción emocional muy fuerte, ahí se debe prender una luz de alerta para detenerse y tratar de aplicar todos los otros consejos que normalmente se dan respecto de identificación de noticias falsas. Sí, y que ahí con lo que decías, pensaba inmediatamente que las redes sociales han traído y que el término es la inmediatez, ¿verdad? O sea, es decir, el trending topic del día es uno, mañana podría ser perfectamente otro, no necesariamente es una duración más larga en el tiempo, y eso tiene un impacto también a nivel de, digamos, de toma de decisiones, porque la gran, digamos, preocupación también que surge, y por eso titulábamos un poco el programa, cómo los fake news, ¿verdad? O sea, noticias falsas también las vemos en la política internacional, y es que la política no necesariamente va que tienen las redes sociales o que tiene ese flujo de información. Y ahí entonces, por lo menos desde mi lectura, encuentro un peligro, ¿verdad? Es decir, el ciudadano que está inmerso en esas redes está esperando una serie de respuestas inmediatas de parte de las instituciones o de la institucionalidad que no necesariamente se le puede dar en el mismo ritmo, ¿verdad? Y es lo que usted, digamos, menciona. Hay elementos que habría que valorar precisamente de cómo me estoy sintiendo, ¿verdad? Si buscar otras noticias o otras fuentes que respalden esa información. Pero quería agregar también la parte de los titulares, ¿verdad? O sea, lo que usted decía, compartí la noticia, pero no la leí. Bueno, cuando el titular termina siendo tendencioso, ¿verdad? Que lo que busca es precisamente generar esa indignación, compártalo, porque solo con el titular ya usted siente que conoce el contenido. Hay una motivación económica. Los medios de prensa no le venden noticias al público. Ese no es su negocio. Normalmente nosotros creemos que ese es el negocio de los medios de prensa, venderle noticias al público. No es ese su negocio. El negocio de los medios de comunicación es venderle audiencias a los anunciantes. Y para tener audiencias, entonces, producen contenidos noticiosos. Y los estudios que se han realizado, incluso utilizando tecnologías para ver cuánto se detiene el ojo sobre una pantalla de un teléfono, han evidenciado aquí mismo en Costa Rica que un titular. Entonces los editores de los periódicos saben que tienen 5 segundos para capturar la atención de la persona y para lograr que esa persona le dé clic a ese titular. Porque solo si le da clic, ese medio va a poder vender a ese lector, se lo va a poder vender a la empresa comercial que quiera pagar publicidad. Titulares escandalosos, aun y cuando no estén respaldados por el contenido de la nota. Ahí de alguna manera hay una enorme presión económica que se impone sobre valores normativos del periodismo, y esto ya el buen Bourdieu lo había advertido a finales del siglo XX en relación con la televisión. Ahora en relación con el Internet es más acentuado.
Gustavo, de en estos los días temas que más me llama la atención de lo que... Sí, te escucho, Percy. Estamos ahí un poquillo el internet caído, pero te escuchamos. Adelante, Diego. Casi no te oigo, Percy. Bueno, que lo que decía que me llamaba la atención en estos días, precisamente, circulaba, digamos, en redes una imagen Embajada de Italia corrige a Bukele por difundir noticia falsa con respecto a que iba a dejar morir ancianos por COVID-19. Delfino CR en Costa Rica titulaba Nayib Bukele difunde información falsa sobre el contenido de COVID en Costa Rica. El periódico Política dice Estados Unidos desmiente rumores de Bukele sobre videos de tren movilizándose para atacar COVID-19. Es decir, empezamos a ver cómo cada vez hay líderes políticos más inmersos en esta divulgación o esta afirmación precisamente de noticias falsas. Y creo que un poco como mencionaba Gustavo, también hay que entender que muchos de los políticos están en otro negocio, el negocio de la política, ¿verdad? O sea, es decir, hay espacios donde también pareciera que les interesa vender este tipo de información hasta falsa para que sea un distractor en términos de, digamos, de sus intereses políticos. O para quedar bien con sus públicos. Cuando Donald Trump dice que están gestionando la pandemia tan bien como o cuando Pedro Sánchez dice el quinto país a nivel mundial que más realiza y CNN le dice que el ranking que está mencionando ni siquiera existe. Claro, eso hay que leerlo en clave de política nacional, porque están buscando quedar bien con sus públicos, pero eso también genera fricciones en política internacional, porque la competencia de estos mandatarios es por compararse con sus homólogos de otros países y demostrar que ellos lo están haciendo mejor que el vecino. Si me escuchas, Gerald, bien para hacer una intervención. Sí, sí, te estamos oyendo. La imagen está cortada, pero te oímos. Perfecto. Bueno, este tema me parece a mí muy interesante porque tiene que ver con algo de la modernidad o de la posmodernidad y una dinámica muy rápida de entendimiento que la gente tiene hacia las redes sociales. Es decir, pareciera que eso que se llama la Internet de alguna manera nos dirige o nos orienta hacia un punto de vista o hacia otra. Quizás lo que Bauman llamaba la democracia líquida, este momento en donde nuestras decisiones son rápidas, donde nuestras decisiones son poco analizadas. Yo recuerdo en las dos campañas anteriores en Costa Rica, que redes sociales variaban, había mucha noticia y mucha noticia falsa también, y un día estaba en las encuestas un candidato, pasaba una noticia, a la semana siguiente estaba otro, otra noticia, a la tercera semana había otro, es decir, pareciera que las falsas noticias, pero también la concepción, digamos, de la posibilidad de manifestación a través de redes sociales está generando cambios de posición de las personas en algo tan importante como puede ser los gobiernos que se van a elegir. Sí, tiene un componente, yo creo que lúdico muy importante, que de alguna manera ha quedado en evidencia ahora con el tema del virus. Hay un par de estudios, uno realizado por un instituto de investigación en Italia, de la Fundación Bruno Kessler, y el otro, en relación con Twitter, y el otro es un informe interno de Facebook que se habría filtrado y fue publicado por el New York Times,
que señalan convergentemente en la misma dirección, y es que la gente ahora con la crisis del virus está buscando acentuadamente consumir noticias de medios de referencia. Y a los medios tradicionalmente caracterizados por difundir ligeramente o alegremente noticias falsas, los están abandonando un poquito. ¿Qué podría revelar eso? Podría revelar que en esa tensión que usualmente tenemos como personas entre el deseo de tener razón, por un lado, y el deseo de conocer la verdad o de conocer hechos ciertos por el otro, cuando se trata de discusiones políticas, nos damos el permiso de ser más laxos. Cuando lo que se trata es de demostrar quién es el más virtuoso o quién es el más inteligente y el que tiene la razón, nos damos el permiso de compartir noticias falsas, nos damos el permiso de cerrarnos en banda en una posición, aunque en el fondo sepamos que tal vez es carente de fundamento. En cambio, cuando lo que está en juego es nuestra salud o nuestra vida, o la salud o la vida de seres queridos, cuando lo que está en juego es algo tan serio como este virus, nos ponemos más seriecitos, dejamos de divertirnos tanto con el tema de las redes y de las noticias falsas y de referencia y más creíbles. Creo que ese hallazgo de lo que está ocurriendo durante el coronavirus y que haya aumentado el consumo de noticias, digamos, serias, contrastadas, y haya disminuido la difusión de noticias falsas, creo que evidencia de alguna manera que hay mucho de divertimento, de lúdico, detrás del tema de la posverdad y de las noticias falsas. Sí, yo ahí, Gustavo, yo no sé si coincide Percy también conmigo, creo que la pandemia, con todo lo que, ¿verdad?, esto conlleva y toda esa nueva normalidad a la que nos vamos a enfrentar una vez que salgamos, ¿verdad?, del pico de contagio, es precisamente que ha traído el tema científico también a colación, ya no solo científico, como mencionabas, en términos de salud, sino que también ahora en la calidad del periodismo, la calidad de la información que estamos utilizando. Vemos las universidades, digamos en el caso de Costa Rica, que son las universidades públicas, los procesos para combatirlos, es decir, todo aquello que en algún momento habíamos dejado como de lado, ¿verdad?, que no parecía ser la ciencia, realmente y la parte técnica, la razón de tomar de decisiones, pareciera que con esta pandemia lo estamos retomando y lo estamos viendo diferente. Y como decías, precisamente por una sensación que tal vez volveríamos al inicio de la conversación, de esos sentimientos, esa sensación, me da miedo morirme, me estoy enfrentando a un virus, hay un tema de peligro, incluso por ahí algunos decían que los datos dejan de ser datos cuando un familiar, una persona muy cercana a nosotros forma parte de esa estadística de casos contagiados, y ahí pareciera que la gente empieza entonces a reaccionar de una forma diferente, y como bien lo señalas, pareciera que con el tema de la información y la calidad de la información que estamos teniendo acceso, precisamente se está viendo modificada por la crisis. Ojalá sea duradero ese efecto, ¿verdad? Sí, yo ahí quería hay una frase que usó Andrés Oppenheimer hace unas horas, y como son y no como quieren que las digamos. Y yo creo que ahí tomamos un poco también la razón de ser digamos, de este programa, ¿verdad? Nosotros, si bien es cierto, no somos periodistas, ¿verdad? Este es un espacio de análisis de temas que acontecen a nivel internacional. Creo que nuestra responsabilidad es precisamente tratar de dar insumos y ver las cosas tal cual son, y que la gente pueda hacerse sus propios criterios. Y ahí nosotros hoy queríamos precisamente con un especialista en temas
de información, poder conversar precisamente del impacto que esto está teniendo en toma de decisiones a nivel, digamos, desde lo político, digamos, local hasta lo político, digamos, a nivel internacional. Y nosotros, digamos, más que agradecidos con este digamos, espacio. No sé, Percy, si tienes algo ahí adicional en los pocos minutos que nos van quedando. Agradecerle a Gustavo, al doctor Román, por su presencia en este medio. Realmente muy agradecidos y esperamos contar con usted en algún otro momento. Este tema es muy interesante, tiene muchos vértices. Me parece que es un tema para compartirlo en otras ocasiones. No, pues el agradecido soy yo, don Percy, don Gerald, por la posibilidad de conversar con la audiencia de ustedes, que además sé que es una audiencia especializada y para la que este tema yo estoy seguro que es de la mayor relevancia. Ojalá tomemos conciencia cada vez más de la importancia que tiene nuestro rol, ya no solamente como consumidores de información, sino también como productores de información a través de estos medios que ahora tenemos en las manos las 24 horas del día. Así es. Bueno, muy agradecido, Gustavo, y estaremos ahí entonces en contacto. Muchas gracias por el espacio y por el tiempo. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, muy bien. Volvemos al set principal, diríamos, ¿no? Bien, Gerald, aquí estamos de nuevo y creo que es importante generar algunas conclusiones sobre lo que la entrevista o los comentarios que tuvimos con el doctor Gustavo Román. Hay algunas preguntas que veo que nos están haciendo en el chat. Me gustaría tal vez comentar un par y después, tal vez al final, Gerald, hacer un par de conclusiones. Cami Chávez nos escribe y nos pregunta sobre las fuentes de las noticias falsas. Bueno, sí, yo creo que tanto los medios tradicionales como las redes sociales difunden noticias falsas. Los europeos han estado trabajando un poco en este tema. Han estado buscando de alguna manera limitar las noticias falsas. Sin embargo, tal y como lo decía Amorós, que lo mencionamos en la entrevista, el tema de las noticias falsas tiene un alcance incontrolable. Es decir, va a depender de nosotros, las personas, comunicar básicamente lo que creamos que tiene una referencia sólida, científica, de un medio serio. Normalmente yo antes de compartir una noticia que me parece muy interesante, que me llama la atención, reviso 2 veces, ¿verdad? La reviso 2 veces, busco por lo menos 2 fuentes más que confirmen lo que el medio, por más serio que sea, ha manifestado. Y después uno lo puede compartir pues tranquilamente porque ya sabe que la noticia es seria. Pero las redes sociales y los medios tradicionales, sean periódicos, noticiarios de televisión o radio, también transmiten noticias falsas. Hay que tener ese cuidado. Otra persona que nos compartió alguna pregunta es Jean-Pierre y nos habla sobre por qué el valor de las noticias falsas alienta más su difusión. Bueno, yo creo que eso tiene que ver con parte de lo que hablaban. Las noticias falsas, decíamos, según Amorós, nos emocionan o nos indignan y provocan que la gente responda inmediatamente. Pero ahí hay que plantearse por qué la gente responde inmediatamente. Y es que yo creo, Gerald, que cuando una noticia es falsa, pero es una noticia que emocionalmente nos llega, de alguna manera refuerza o nuestros prejuicios o nuestras opiniones. Es decir, a las personas, ese refuerzo emocional que notan en una noticia falsa que tal vez habla de algo que uno ha pensado, ha creído, de una opinión que uno tenga, de alguna manera usted la comparte porque la siente suya. Es decir, hay un vínculo emocional.
Voy a llegar hasta aquí y luego te hago otros comentarios. Ahí yo, digamos, me parece que Gustavo también, es que es importante resaltarlo, mencionaba precisamente el tema de las audiencias, ¿verdad? Porque nos hacían preguntas un poco también o comentarios sobre por qué estas se divulgan más o por qué pareciera que están más, ¿verdad? En el espacio de discusión. Y creo que también es precisamente eso que señalas, ¿verdad? El tema emocional, pero también el espacio o la audiencia en la que está orientada, ¿verdad? Muchas veces aquí lo hemos visto con algunos medios de comunicación que se les ha criticado fuertemente el tener o utilizar titulares muy amarillistas, ¿verdad? O con palabras que llaman más la atención y que probablemente mucho de lo que se está buscando es precisamente mover esas masas, ¿verdad? Hacia una audiencia en particular con un interés particular económico, político, etcétera. Y que de ahí es la importancia, y lo bien lo mencionabas en el aporte inicial, la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros de realmente verificar que la información que vamos a compartir definitivamente tiene, digamos, una validez y una veracidad de esa, digamos, información. Y ojalá poder, digamos, sustentarla fuertemente con otras fuentes también confiables, ¿verdad? Decíamos y lo mencionábamos con Gustavo precisamente, hay una cantidad de data, hay una cantidad de información que hoy estamos siendo, digamos, bombardeados, por lo menos, digamos, no sé si a vos te pasa, Percy, pero casi que termina uno el programa y ya va y entra a los grupos de WhatsApp y se empieza a encontrar grupos donde hay 100, 200 comentarios, 50 comentarios y estos vienen con links de noticias, de cosas que están pasando y llega un momento donde en verdad la información es abrumadora, al punto de que en algunos casos, ¿verdad? No se puede ver la totalidad, digamos, de la información. Y yo, digamos, me quedaría con una frase por un tema del tiempo, con una frase que usó Gustavo, que decía de que hoy estamos leyendo más, pero nos estamos deteniendo menos. Y eso, digamos, creo que es la esencia del programa de hoy, ¿verdad? Es decir, entre tanta información, entre tanto que estamos leyendo, tenemos que aprender a detenernos más para realmente ver los detalles y poder ver precisamente si lo que estamos leyendo, lo que estamos compartiendo, tiene un nivel considerable de veracidad. Gerald, tres cositas muy rápido, como unas conclusiones. En primer lugar, es que el recurso de la noticia falsa se está usando para manipular. Por lo tanto, es necesario ver cuáles son los intereses ocultos de las noticias, lo primero. Lo segundo es que la noticia falsa está creando una ilusión y esa ilusión genera una manipulación de la afectividad, que es un poco de lo que hablamos hoy. En tercer lugar, las noticias falsas están generando un efecto sobre las personas. Lo que está generando decía el doctor Ramos, perdón, el doctor Román, una distorsión cognitiva. Y eso lo que significa es que está generando un estado de error, una corrupción de los conocimientos, un trastorno en el orden de las ideas. Pero bueno, pues lamentablemente, como siempre hemos dicho, nuestro mayor enemigo en el programa es el tiempo. Hemos llegado al final de nuestro programa semanal Pulso Global, un espacio creado para analizar los principales fenómenos y escenarios que acontecen en el panorama internacional. Muy bien, agradecemos a todas las personas que han seguido este programa y agradecemos también a nuestros patrocinadores, InRed Consulting, la editorial Iskandé y Gráfica Creativa por su apoyo para que este espacio sea una realidad. Agradecemos a nuestra productora ejecutiva, Gabriela Navarro, el gran trabajo que hace, igual que a doña Marcela Alán en la difusión de redes sociales y al equipo técnico. Tengan una buena semana. Muy buenas noches a todos, que estén bien, nos vemos la próxima semana.